Tienes que saber que estos años, los años de juventud, los 20, son los años en los que más energía tienes, los que más capacidad tienes, y tienes que aprovecharlos para forjar el resto de tu vida, para que cuando tengas 40, 50, 60 años no estés preocupado por las finanzas, no estés preocupado porque no tienes ahorros, no estés preocupado porque no tienes una casa, porque no has hecho nada con tu vida. Tienes que comenzar ahora. Pregúntate esto: ¿estás utilizando los fines de semana para escapar de tu realidad? ¿O estás utilizando los fines de semana para crear la realidad que tanto quieres? Ellos son Bobby y Bartolo. Tienen algo en común. Bobby estudia en la universidad, una carrera que casi no le gusta, que lo llena de estrés, y estudia de lunes a viernes. Bartolo trabaja, y trabaja de lunes a viernes, obedeciendo las órdenes de su jefe todos los días, con una paga que da pena. El dinero no le alcanza, y el estrés de las deudas y el trabajo lo agotan. ¿Sabes qué esperan ambos, verdad? El fin de semana. Bobby y Bartolo utilizan el fin de semana para escapar de su realidad. Se despiertan el sábado a las 11 de la mañana, gastan todo el día viendo Netflix, jugando videojuegos, y por la noche salen de fiesta a emborracharse. El domingo se levantan aún más tarde, con resaca de la noche anterior, para terminar todo el día acostados en la cama y pidiendo comida chatarra a domicilio. Pero al llegar la noche del domingo pasa algo. Los invade una sensación de angustia y tristeza. No quieren que el lunes llegue. No quieren volver a vivir su realidad. Yo sé que tú quieres tener libertad financiera. Quieres hacer realidad tus proyectos. Quieres tener la capacidad de hacer lo que tú quieras, de trabajar en tus sueños. Pero ¿qué pasa? Parece que no tienes tiempo. Parece que tus obligaciones, tu trabajo, tu universidad, los estudios, parece que te quitaran todo el tiempo. Tal vez te identifiques con lo que le pasa a Bobby o a Bartolo. Lo más probable es que tengas una semana llena de trabajo, de estudios, y te agotes mentalmente. Llegue el fin de semana y te quieres olvidar de todo. Así es lo normal, es como todos pensamos. Es lo que la mayoría hace. Llega el fin de semana y lo único que queremos es olvidarnos de nuestras responsabilidades. Hacer vagancia, hacer pereza, salir de fiesta, emborracharse. Y esto es algo por lo que personalmente he pasado y por lo que muchos de mis amigos y mis compañeros y lo que veo en la juventud pasa. Y aún más me pegó aún más duro cuando uno de mis amigos publicó este TikTok. Y es cuando me puse a reflexionar. Y es algo que yo he descubierto y la verdad yo he encontrado demasiado valor en el tiempo que me da los fines de semana. Así que quiero cambiar tu perspectiva de lo que tú puedes hacer los fines de semana. Los fines de semana es una herramienta muy poderosa porque nadie te va a molestar. No tienes la responsabilidad del trabajo, no tienes la responsabilidad de la universidad. Bueno, que a veces toca hacer tareas, trabajo, sí, pero tienes la libertad, menos no tienes que ir allá. Al punto es que los fines de semana tienes más tiempo y debes utilizar ese tiempo de manera productiva. Con esto no estoy diciendo de que ahora te vas a fritar el cerebro los fines de semana, porque esa no es la idea. La idea es que dejes de perder tu tiempo, porque ni siquiera descansas, porque si estás saliendo de fiesta, emborrachándote, porque si estás pasándote todo el día en Netflix, estás esfriando tu cerebro, ni siquiera descansas, no le das un alivio a tu cerebro. No le ayudas, duermes poco. Esto lo voy a decir en cada video, pero si llegaste hasta aquí, te felicito porque eso significa que de verdad quieres cambiar, que de verdad quieres mejorar tu vida. Así que te invito a que te suscribas al canal y si quieres puedes unirte al canal de Discord, una hermandad de mejora personal real, donde podrás hablar directamente conmigo. Ahí nos vemos. Entonces, yo he encontrado muchísimo beneficio en los fines de semana. Y los he utilizado para cosas productivas, sobre todo para organizar mi negocio, para organizar este canal de YouTube. Y quiero que sepas que ser productivo no significa estar ocupado. Ser productivo es que utilices sabiamente tu fin de semana. ¿Para qué? Para organizar tus objetivos, para planear el resto de la semana, para educarte, para leer. En mi caso, utilizo los fines de semana para escribir estos guiones, para pensar en los videos, para grabarlos. Organizo en la semana cuándo los voy a editar, cuándo los voy a subir, de qué voy a hablar. Pero ser productivo no significa solamente trabajo. Ser productivo es que te des tiempo para leer, que te des tiempo para meditar, que te des tiempo para dormir. Dormir es muy importante. Aprovecha los fines de semana. Si entre semana, por alguna razón, no puedes dormir mucho, aprovecha para descansar bien. Con esto no me refiero a que te levantes a las 11 o 12 de la mañana, no.
Me refiero es que a la noche anterior te acuestes temprano y que tengas la capacidad de dormir lo suficiente. ¿Y cómo te sugiero para que te organices? Normalmente en las mañanas intenta hacer todo ese trabajo pesado, todo ese trabajo que requiera bastante uso mental. Hazlo en las mañanas. Si no sabes qué hacer, si tienes alguna idea, algún proyecto, algo que tienes que hacer con tu vida, si quieres salir del país, si quieres dedicarte a algo más, si tienes curiosidad, utiliza la mañana para eso. Para investigar, para educarte, para hacer los trabajos, para hacer esas tareas que tanto necesitas, para organizarte acerca de las tareas. Si no sabes qué tareas tienes que hacer, ponte a investigar. Que es que quiero ser aviador, quiero ser piloto de aviones. Y ahorita estoy trabajando en otra cosa, estoy trabajando en un cine. Ponte en la mañana y ponte a averiguar qué necesito para ser un aviador. Busca en YouTube, tómate todo el tiempo para eso. ¿Qué más cosas son productivas? Descansar. Hacer un dopamine detox, descansar de la tecnología, de las redes sociales, de las pantallas. Aprovecha, sal al parque, sal a la naturaleza, pasea con tu perro, habla con tu familia, ve a comer con tu familia. Y por la noche, si deseas verte con tus amigos, bien. Pero no está bien que trasnoches hasta las 2, 3 de la mañana emborrachándote o drogándote. Eso no está bien. Porque al día siguiente te vas a levantar del asco y el resto de la semana también y vas a desperdiciar todo tu día. Tienes que saber que estos años, los años de juventud, los 20, son los años en los que más energía tienes, los que más capacidad tienes y tienes que aprovecharlos para forjar el resto de tu vida, para que cuando tengas 40, 50, 60 años no estés preocupado por las finanzas, no estés preocupado porque no tienes ahorros, no estés preocupado porque no tienes una casa, porque no has hecho nada con tu vida. Tienes que comenzar ahora. Tienes que comenzar ahora que estás joven a utilizar esas herramientas. Tienes que poner el trabajo ahora, aunque no quieras, tienes que hacerlo ahora. Ahora no es el momento de disfrutar la vida, de despilfarrar, de estar en fiestas. Ahora es el momento en que tú tienes que trabajar, que tienes que ser fuerte. Para que el resto de tu vida no estés sufriendo. Para que el resto de tu vida la puedas disfrutar de verdad tranquilo. Sin tener esa presión de que el lunes tengo que ir a trabajar, de que el lunes está mi jefe ahí que me jode tanto, de que el lunes están los clientes que molestan tanto y que ves que no estás haciendo nada con tu vida. Por eso, porque normalmente, te lo digo por experiencia, porque todos tenemos responsabilidades y puede que todavía tú no tengas la posibilidad de dedicarte 100% a lo que tú quieres. Utiliza los fines de semana para eso, utiliza los fines de semana para lograr tu objetivo, para planear tus cosas, para salir de la rutina, para ser libre financieramente. Ese es mi consejo, de verdad, toma acción. Organiza tus fines de semana, reflexiona, ponte una rutina en los fines de semana. Por la mañana voy a trabajar en esto, por la tarde quiero pasar tiempo de calidad con mi familia, voy a descansar de las pantallas. Te lo juro que ese es el camino correcto, piénsalo. ¿O quieres pasar toda tu vida temiéndole al lunes? Mi nombre es Daniel Fernando y mi objetivo con estos videos es ayudarte a salir de la oscuridad de los malos hábitos y de la oscuridad de no saber qué hacer con tu vida, para que veas la luz del mundo real, para que encuentres ese valor en ti y sea la mejor versión que tú quieres ser. Bienvenido a la hermandad de mejora personal real. Si quieres tener contacto conmigo, puedes hacerlo en los comentarios o también a través del grupo de Discord. Nos vemos ahí. Recuerda, tú eliges ser elegido.